La lucha entre el bien y el mal en la Biblia. La Biblia, uno de los textos más antiguos y poderosos jamás escritos, no es solo un libro sagrado lleno de esperanza y promesas de redención, es también una crónica de la eterna lucha entre el bien y el mal. Desde sus primeras páginas, este libro nos presenta a personajes cuyas decisiones reflejan los extremos de la naturaleza humana, desde la pureza y la fe inquebrantable hasta la corrupción y la maldad más profunda. A través de sus historias, somos testigos de cómo el pecado puede transformarse en una fuerza devastadora capaz de destruir vidas, familias e incluso naciones. Pero, ¿qué hace que estas historias sean tan relevantes hoy en día? No son simples relatos de un pasado lejano. Son advertencias que trascienden el tiempo. La Biblia nos muestra una y otra vez que el mal no se presenta siempre de forma evidente. A menudo surge de emociones comunes como la envidia, la avaricia, la arrogancia y la ambición desmedida, transformándose en acciones que dejan una huella imborrable en la humanidad. En este recorrido exploraremos a los 7 personajes más malignos de la Biblia, figuras que representan el lado oscuro del ser humano. Sus historias no solo son ejemplos de lo que ocurre cuando el pecado domina el corazón, sino que también nos muestran las consecuencias inevitables de enfrentarse a la voluntad divina. ¿Qué los llevó a cometer actos tan atroces? ¿Qué podemos aprender de ellos para evitar caer en sus mismos errores? Prepárate para conocer a aquellos que con sus decisiones desafiaron a Dios y causaron un impacto eterno en la historia sagrada. Desde el primer asesinato registrado en la humanidad hasta traiciones que cambiaron el curso de la salvación, cada uno de estos personajes nos ofrece una lección, aunque a menudo esta viene acompañada de un escalofrío. Así que, quédate con nosotros mientras desentrañamos sus historias y revelamos el oscuro legado que dejaron tras de sí. Y recuerda, el pecado del número 5 es tan aterrador que probablemente lo recordarás mucho después de que termine este video. Continuemos con el primero de estos personajes. Caín, el primer asesino de la humanidad. El primer asesino de la humanidad. Caín, el primogénito de Adán y Eva, es una figura que simboliza el inicio de un legado oscuro en la humanidad. Como el primer hijo nacido tras la expulsión del Edén, su vida comenzó con la promesa de redención, pero terminó marcada por el pecado y la tragedia. Desde joven, Caín trabajó la tierra, mientras su hermano menor, Abel, cuidaba de los rebaños. A simple vista, sus vidas parecían tranquilas y dedicadas al trabajo, pero dentro de Caín crecía un sentimiento corrosivo: la envidia. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios como muestra de adoración, pero mientras la ofrenda de Abel fue recibida con agrado, la de Caín fue rechazada. No porque Dios prefiriera a Abel, sino porque el corazón de Caín estaba lleno de orgullo y falta de sinceridad. Esta diferencia entre ellos alimentó un resentimiento que Caín no pudo controlar. La envidia, una emoción aparentemente simple, lo llevó a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Un día, consumido por los celos, Caín llamó a su hermano al campo. En un arrebato de furia, lo atacó y lo asesinó. Este acto no solo fue el primer asesinato registrado en la humanidad, sino también el primer enfrentamiento entre hermanos, un símbolo de cómo el pecado puede destruir incluso los lazos más sagrados. Cuando Dios confrontó a Caín, le preguntó: ¿Dónde está tu hermano Abel? A lo que Caín respondió con frialdad: ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero Dios ya conocía la verdad. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Caín no pudo esconder su pecado. Como castigo, Dios lo maldijo. La tierra que antes había trabajado con sus manos nunca más le daría frutos y sería un errante condenado a vagar sin descanso.
La historia de Caín no solo marca el inicio de la violencia humana, sino que también es una advertencia sobre el poder destructivo de las emociones no controladas. ¿Qué podemos aprender de su historia? Que la envidia, cuando no es enfrentada, puede convertirse en un arma letal, capaz de destruir vidas y romper familias. Ahora, avancemos en nuestra lista y conozcamos a otro personaje cuyo corazón también se endureció contra la voluntad de Dios. El faraón de Egipto, el opresor del pueblo de Israel. El faraón de Egipto, el opresor del pueblo de Dios. El faraón de Egipto es una figura emblemática de tiranía y desobediencia en la Biblia. Como gobernante absoluto del poderoso imperio egipcio, poseía riqueza, autoridad y un poder casi divino sobre su pueblo. Sin embargo, su corazón endurecido y su arrogancia lo llevaron a desafiar directamente a Dios, convirtiéndolo en uno de los villanos más recordados de las Escrituras. El contexto de su historia comienza con los israelitas, descendientes de Jacob, que llegaron a Egipto durante un tiempo de hambre. Lo que comenzó como una estancia pacífica se convirtió en siglos de esclavitud. Bajo el yugo del faraón, los israelitas fueron obligados a trabajar en condiciones brutales, construyendo ciudades y monumentos para la gloria de Egipto. Pero cuando la población israelita comenzó a crecer rápidamente, el faraón temió que pudieran rebelarse. Como medida extrema, ordenó la matanza de todos los varones recién nacidos, un acto de crueldad que marcaría el inicio de su enfrentamiento con Dios. Fue en este oscuro contexto que Dios llamó a Moisés para liberar a su pueblo. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con un simple mensaje: «Deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero el faraón, lleno de orgullo y confianza en su propio poder, se negó repetidamente, desafiando la autoridad de Dios. Entonces comenzaron las famosas 10 plagas. El agua del Nilo se convirtió en sangre, enjambres de ranas y langostas invadieron la tierra, y enfermedades golpearon tanto a personas como a animales. Pero incluso cuando la oscuridad cubrió Egipto y la muerte visitó a los primogénitos, incluido el hijo del faraón, su corazón permaneció endurecido. Finalmente, permitió que los israelitas se fueran, pero pronto cambió de opinión y decidió perseguirlos con su ejército. La culminación de su maldad ocurrió en el Mar Rojo. Cuando los israelitas, guiados por Moisés, cruzaron el mar gracias al poder de Dios, el faraón y su ejército lo siguieron. Pero las aguas que se habían abierto para el pueblo de Dios se cerraron con fuerza sobre los egipcios, destruyendo al faraón y a su ejército por completo. El faraón es un recordatorio de cómo el orgullo y la obstinación pueden llevar a la ruina total. Su historia refleja las consecuencias de ignorar las advertencias divinas y subestimar el poder de Dios. Ahora, avancemos a otro personaje cuya crueldad y astucia no solo causaron destrucción, sino que también dejaron un legado oscuro en la historia de Israel: Jezabel, la reina de la idolatría. Jezabel, la reina de la idolatría y la manipulación. Jezabel, esposa del rey Acab de Israel, es una de las figuras más temidas y odiadas de la Biblia. Su historia es un testimonio de cómo el poder y la influencia pueden ser utilizados de manera cruel y despiadada cuando se alimentan de la maldad y la idolatría. Como hija del rey de los Sidonios, una nación profundamente idólatra, Jezabel no solo trajo consigo sus creencias paganas, sino que se dedicó a propagarlas en el reino de Israel. Su devoción a Baal, el dios cananeo de la tormenta y la fertilidad, la llevó a perseguir implacablemente a los profetas de Dios, quienes se oponían a sus prácticas de adoración falsa. Cuando su esposo, el rey Acab, no se mostró lo suficientemente resuelto para erradicar la idolatría, Jezabel tomó las riendas del poder.
influencia fue tal que persuadió a Acab para que construyera un altar a Baal en Samaria y promoviera la adoración de este dios pagano. Además, llevó a cabo una feroz persecución contra los profetas del Señor, ordenando su muerte y poniendo en peligro la verdadera fe en Israel. El profeta Elías fue uno de los más valientes en desafiarla, enfrentándose a sus seguidores en el Monte Carmelo, donde se dio la famosa confrontación entre los profetas de Baal y los del Dios verdadero, en la que el Señor mostró su poder al responder con fuego del cielo. Pero la crueldad de Jezabel no se limitaba a la persecución religiosa. Un episodio particularmente oscuro de su vida fue su manipulación para obtener el viñedo de Nabot. Nabot, un hombre justo, se negó a venderle su viñedo al rey Acab, quien deseaba el terreno para expandir su jardín. Jezabel, utilizando su influencia y malicia, falsificó testigos y acusó a Nabot de blasfemar contra Dios y el rey, lo que resultó en su ejecución. Así, Jezabel logró lo que quería, pero su victoria fue breve. El profeta Elías, quien había advertido a Acab sobre las consecuencias de sus pecados, profetizó el trágico fin de Jezabel. Como castigo por su maldad, Jezabel sería devorada por perros en el campo de Jezreel. Y así sucedió. Tras la muerte de su esposo Acab, Jezabel fue arrojada desde una ventana, y su cuerpo fue devorado por los perros, cumpliendo la amarga profecía. El fin de Jezabel es un recordatorio claro de que la manipulación, la idolatría y la crueldad no solo son abominaciones ante los ojos de Dios, sino que también traen consigo una destrucción inevitable. La historia de Jezabel no solo muestra la arrogancia de una mujer que creyó poder controlar el destino, sino que también nos enseña que la justicia de Dios, aunque pueda tardar, siempre se cumplirá. Ahora pasemos al siguiente personaje, cuya historia está llena de traición y desesperación, el rey Saúl, cuya caída fue resultado de su desobediencia a la palabra de Dios. El pecado que dividió a la familia de David, Amnón, hijo del rey David, es otro de los personajes más sombríos en la historia bíblica, cuya maldad no solo causó dolor personal, sino que desató una serie de consecuencias devastadoras dentro de la misma familia real. Su historia comienza en un contexto de privilegio y poder, como heredero del trono de Israel, pero su vida estaría marcada por un acto tan vil y brutal que transformaría para siempre la familia de su padre, David. La tragedia comenzó cuando Amnón se enamoró de su media hermana, Tamar, hija de David y hermana de Absalón. La pasión que sentía por ella, aunque inapropiada debido a su parentesco, se convirtió en una obsesión destructiva. Amnón, consumido por el deseo, ideó un plan macabro para poder estar a solas con Tamar. Aprovechando su enfermedad falsa, le pidió a su padre, el rey David, que le enviara a Tamar para que le preparara comida. David, confiado en su hijo, accedió sin sospechar la intención oculta detrás de la solicitud. Una vez Tamar llegó a su habitación, Amnón la acosó, y a pesar de sus súplicas, la violó. Tamar, aterrada y desconsolada, le pidió que al menos se casara con ella, ya que en su cultura esto podría haber sido una forma de redimir el acto. Pero Amnón, lejos de arrepentirse, la despreció aún más y la echó de su casa. Tamar, humillada y rota, salió llorando, cubriéndose el rostro con ceniza como símbolo de su desgracia. Este acto de abuso desmedido no solo quebrantó la vida de Tamar, sino que también rompió los lazos familiares que habían existido entre los hijos de David. El impacto de este acto fue devastador, especialmente para Absalón, el hermano de Tamar. El odio hacia Amnón se encendió en su corazón, pero, a diferencia de su hermana, Absalón no actuó impulsivamente.
Durante 2 años esperó pacientemente el momento adecuado para vengar el honor de su hermana. Finalmente, durante una fiesta en la que Amnón estuvo presente, Absalón ejecutó su venganza. Mandó a sus sirvientes a matar a Amnón, y tras este acto, Absalón huyó de la corte, temeroso de las represalias del rey David. El pecado de Amnón, lejos de ser un hecho aislado, desató una serie de tragedias dentro de la familia de David. La división entre los hijos de David creció, y aunque el rey no condenó a Amnón directamente por su crimen, el dolor y la traición continuaron marcando la historia de su familia. Amnón había destruido no solo la vida de Tamar, sino también la paz que había existido entre los hijos de David. Este incidente tan oscuro sería uno de los factores que llevarían finalmente a la rebelión de Absalón contra su propio padre. La historia de Amnón es un recordatorio de cómo el pecado, especialmente el abuso de poder y la falta de arrepentimiento, puede destruir vidas, dividir familias y generar un ciclo de violencia y sufrimiento. La ausencia de justicia inmediata en la vida de Amnón sirvió solo para fomentar la ira y la venganza, llevándonos a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestros actos. Con esto en mente, pasemos ahora al siguiente personaje de nuestra lista, cuya ambición desmedida y su maldad también dejaron una marca indeleble en la historia de Israel: Herodes el Grande. Herodes el Grande, el rey paranoico y tiránico Herodes el Grande, rey de Judea, es uno de los personajes más siniestros del Nuevo Testamento. Su reinado estuvo marcado por una mezcla de crueldad, paranoia y un insaciable deseo de poder que lo llevó a tomar decisiones atroces, sin importar el costo humano. Gobernante bajo la autoridad del Imperio Romano, Herodes intentó mantener su trono a toda costa, lo que lo convirtió en un tirano dispuesto a cualquier acto de barbarie para asegurar su dominio y evitar amenazas a su poder. El contexto histórico de Herodes es crucial para entender el terror que sembró durante su gobierno. Al momento del nacimiento de Jesús, Herodes había gobernado Judea por varias décadas y había consolidado su poder con una serie de alianzas políticas y militares. Sin embargo, su paranoia y miedo a perder su trono lo convirtieron en una figura cruel e impredecible. En su mente, cualquier amenaza a su autoridad debía ser erradicada, incluso si eso significaba cometer atrocidades. El acto más infame de Herodes fue la masacre de los inocentes, un crimen que se narra en el Evangelio de Mateo. Al enterarse de que un rey de los judíos había nacido en Belén, a través de la visita de los sabios del Oriente, Herodes, temeroso de que este niño pudiera desafiar su reinado, ordenó la matanza de todos los niños menores de 2 años en la región. Este acto de extrema crueldad fue llevado a cabo sin compasión, sin distinción entre el bien y el mal, y con la única intención de eliminar cualquier rival posible, sin importar el precio que pagara la población inocente. La matanza fue una de las manifestaciones más brutales de su tiranía. La crueldad de Herodes no se limitó a esta masacre. A lo largo de su vida fue responsable de numerosos asesinatos dentro de su propia familia, eliminando a aquellos que consideraba amenazas a su poder, incluyendo a su esposa, Mariamne, y varios de sus hijos. Su paranoia se extendió a su círculo cercano, asegurándose de que nadie estuviera a salvo si representaba un peligro para su reinado. Estos actos de violencia y desconfianza lo convirtieron en un símbolo de la tiranía despótica, y su legado está marcado por el sufrimiento y la desolación que dejó en su camino. Herodes el Grande murió en el año 4 a.C., pero su muerte no trajo consigo la paz que él había intentado evitar a lo largo de su vida. La masacre de los inocentes es un recordatorio de cómo la desesperación y el miedo al poder pueden llevar a una persona a cometer atrocidades inimaginables.
La historia de Herodes también resalta la importancia de la bondad y la justicia, en contraposición a la crueldad y la dictadura. Su reinado, marcado por el temor y la sangre derramada, se desvanece en la historia, mientras que el nacimiento de Jesús, el niño que él intentó matar, permanece como el acto de redención para toda la humanidad. Con él, recuerdo de este rey tiránico, pasemos ahora al siguiente personaje de nuestra lista, cuya historia está marcada por la traición más profunda: Judas Iscariote. Judas Iscariote, el traidor entre los apóstoles. Judas Iscariote es uno de los personajes más trágicos y condenados de toda la Biblia. Su historia, marcada por la traición, el arrepentimiento y la desesperación, se ha convertido en sinónimo de deslealtad y traición. A pesar de haber sido uno de los 12 apóstoles de Jesús, elegido personalmente por el Mesías para caminar a su lado y ser testigo de sus milagros, la vida de Judas estuvo marcada por un acto de traición tan grande que cambió el curso de la historia cristiana y dejó una cicatriz profunda en la pasión de Cristo. Judas fue parte del círculo cercano de Jesús, uno de los discípulos más confiables en muchos aspectos. Sin embargo, su corazón se llenó de codicia, y pronto se mostró dispuesto a vender a su maestro por 30 piezas de plata, una suma que, en ese entonces, equivalía al precio de un esclavo. El acto de Judas fue planeado en secreto, mientras Jesús y los otros apóstoles celebraban la última cena. En un momento de aparente normalidad, Judas hizo su movimiento. Se acercó a los sacerdotes que buscaban un modo de arrestar a Jesús sin causar disturbios y aceptó traicionarlo a cambio del dinero. Así, el líder espiritual que había predicado el amor, la compasión y el perdón fue entregado a sus enemigos por un precio tan bajo. La traición de Judas desencadenó los eventos que culminaron con la crucifixión de Jesús. En el huerto de Getsemaní, Judas identificó a Jesús con un beso, un gesto de amistad que ocultaba su traición. Esta acción llevó directamente al arresto de Jesús, que fue sometido a juicios injustos, humillaciones y finalmente a su condena a muerte en la cruz. La pasión de Cristo, el sufrimiento de Jesús en su camino hacia la cruz, fue enormemente impactada por la traición de Judas, quien, al entregar a su maestro por dinero, selló un destino trágico para el Salvador y para él mismo. Pero la historia de Judas no termina con su traición. Al darse cuenta de la magnitud de su pecado, experimentó un profundo arrepentimiento. Cuando vio que Jesús había sido condenado a muerte, Judas intentó devolver el dinero a los sacerdotes, declarando que había pecado al traicionar a un inocente. Sin embargo, los sacerdotes le dijeron que no era su problema, y al no encontrar consuelo ni perdón, Judas cayó en una desesperación tan profunda que decidió poner fin a su vida. En un acto de desesperación, se ahorcó, poniendo fin a su tormento interno y a la historia de uno de los hombres más condenados en la Biblia. La figura de Judas es una de las más complejas y desgarradoras. Su traición representa el costo de la codicia y la falta de fe, pero también resalta el tema del arrepentimiento y la desesperación. A pesar de su arrepentimiento final, no encontró la paz, y su acto de traición se convirtió en un símbolo de la eterna lucha entre la lealtad y la deslealtad. Judas no solo cambió el curso de la pasión de Cristo, sino que al hacerlo, cambió para siempre la forma en que el mundo ve la traición y el perdón. Al continuar nuestra exploración de los personajes más malignos en la Biblia, llegamos a un relato que demuestra cómo la ambición personal puede llevar a la perdición. El caso de Saúl, el primer rey de Israel. Satanás, el enemigo eterno del bien. Satanás es, sin lugar a dudas, el símbolo supremo del mal en la Biblia. Desde el principio de las Escrituras, su presencia se siente como una constante amenaza al plan divino.
una figura que representa la rebelión, el pecado y la oposición a Dios. Su nombre, que significa el adversario o el acusador, refleja su papel en las Escrituras como el eterno enemigo de la humanidad y de la voluntad divina. A lo largo de la Biblia, Satanás es mostrado no solo como un tentador, sino como un maestro del engaño y un creador de divisiones. El comienzo de la caída de Satanás se relata en el libro de Isaías y en Ezequiel, donde se describe su rebelión en los cielos. Originalmente, uno de los ángeles más poderosos y hermosos creados por Dios, Satanás, conocido en esos momentos como Lucifer, se llenó de orgullo y codició el trono de Dios. Su rebelión fue rápida y devastadora. Se rebeló contra el Creador con la intención de usurpar su lugar, lo que llevó a su expulsión de los cielos, junto con una legión de ángeles caídos que se unieron a él. Este acto de traición y orgullo marcó el principio de su lucha contra Dios y la humanidad. Pero el mal de Satanás no se limita a su rebelión en los cielos. En el jardín del Edén, él aparece por primera vez como el tentador, intentando a Adán y Eva a desobedecer la orden de Dios. Al disfrazarse de serpiente, Satanás engañó a Eva, incitándola a comer del árbol prohibido, lo que llevó a la caída de la humanidad. La tentación de Satanás no solo consistió en el acto de comer el fruto, sino en su manipulación astuta de las palabras de Dios, sembrando duda en el corazón de Eva y al final en el de Adán. Este acto de desobediencia introdujo el pecado en el mundo, condenando a la humanidad a una vida separada de Dios. La caída del hombre es, por tanto, directamente atribuible a la astucia de Satanás, quien desde ese momento se convirtió en el enemigo eterno de la humanidad. La figura de Satanás sigue presente en toda la Biblia. A lo largo de las Escrituras, su influencia es vista en los actos de tentación, en los esfuerzos por desviar a los seres humanos del camino de Dios, y en su constante intento por sembrar el caos y el sufrimiento en la creación divina. En el libro de Job, Satanás actúa como el acusador, buscando destruir la integridad de los justos. En el Nuevo Testamento se le describe como el principal adversario de Jesús, quien lo enfrentó directamente en el desierto durante su ayuno, donde fue tentado por él de manera brutal. La misión de Satanás es clara: apartar a la humanidad de Dios y arrastrarla hacia la perdición eterna. Sin embargo, la historia de Satanás no tiene un final feliz. Según el libro de Apocalipsis, en el juicio final, Satanás será vencido definitivamente. Tras el milenio, él será liberado por un corto tiempo para tentar una última vez, pero al final será derrotado para siempre. El apóstol Juan describe su destino final: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Este es el destino eterno de Satanás, una condena sin fin, marcada por el tormento y la separación absoluta de Dios. Su intento de destruir el plan divino, su rebelión y sus engaños llegarán a su fin en un juicio irrevocable. La historia de Satanás es un recordatorio de la constante lucha entre el bien y el mal, y de cómo, a pesar de sus esfuerzos por corromper a la humanidad, Dios tiene la última palabra. Al final, el mal será vencido y la justicia de Dios prevalecerá. La historia de Satanás resalta el precio del orgullo, la rebelión y la desobediencia, y nos llama a permanecer firmes en la fe, sabiendo que el mal, aunque poderoso, es solo temporal. Ahora que hemos explorado la figura del enemigo final, es tiempo de volver nuestra mirada hacia un rey cuyo corazón fue corrompido por el pecado, el rey Manasés, cuya historia refleja el abismo al que puede llevar la rebelión contra Dios. Impacto y lecciones espirituales.
Las acciones de los personajes más malignos en la Biblia no solo tuvieron un profundo impacto en el curso de la historia sagrada, sino que también dejaron lecciones espirituales que resuenan a lo largo del tiempo, enseñándonos sobre la redención, la justicia y la naturaleza humana. Cada uno de estos personajes, a pesar de sus pecados y maldades, desempeñó un papel crucial en la narración bíblica, mostrando tanto los resultados devastadores del pecado como el poder de la misericordia y el perdón divino. A través de sus historias, la Biblia nos enseña sobre las elecciones humanas, el arrepentimiento y el plan redentor de Dios para la humanidad. Caín, el primer asesino de la historia, introduce el pecado en el mundo al cometer un acto de envidia y celos tan profundo que culminó en un asesinato. La historia de Caín muestra los efectos devastadores de la envidia y la falta de control emocional. Su acto de violencia marcó el inicio del sufrimiento y la división en la humanidad. A pesar de recibir una maldición de Dios, Caín fue protegido y marcado, lo que subraya la constante oferta de misericordia y gracia, incluso para los más pecadores. Esta narrativa nos muestra cómo el pecado puede llevar a la destrucción y la separación de Dios, pero también nos enseña sobre la posibilidad de arrepentimiento y restauración a pesar del daño causado. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre el poder del pecado en la vida humana y la importancia del perdón y la reconciliación. El faraón, gobernante de Egipto en tiempos de la esclavitud, representa la obstinación y la resistencia al llamado divino. Su negativa a liberar al pueblo de Israel, incluso después de las 10 plagas, muestra la dureza del corazón humano y la capacidad de rechazar la intervención de Dios. La destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo es una manifestación del juicio y la justicia divina, pero también un acto de liberación y salvación para el pueblo de Israel. Esta historia ilustra que aunque el mal y la injusticia pueden parecer triunfar en un momento, al final la justicia de Dios prevalece. La lección aquí es que la resistencia al llamado de Dios puede llevar a la destrucción, pero la obediencia y el arrepentimiento abren las puertas a la liberación y a la salvación. Jezabel, esposa del rey Acab, encarna la corrupción, la idolatría y la manipulación. Su persecución y asesinato de los profetas de Dios son actos de gran maldad y sedición. Su historia nos muestra los resultados devastadores de la idolatría y la falta de sumisión a la voluntad divina. Sin embargo, su trágico final, devorada por perros según la profecía de Elías, resalta el cumplimiento del juicio divino. La lección espiritual aquí es que la maldad y la injusticia no pueden prevalecer eternamente. Tarde o temprano, la justicia de Dios se manifiesta. Jezabel nos enseña que la obstinación en el pecado puede llevar a la destrucción y que el arrepentimiento es la única vía hacia la redención. Amnón, hijo del rey David, representa los efectos devastadores del pecado y la violencia en la familia. Su acto de abuso y la trágica respuesta de Absalón muestran cómo las elecciones egoístas y pecaminosas pueden dividir y herir a las familias. Su historia nos enseña sobre la gravedad del pecado y el sufrimiento causado a los inocentes, pero también destaca la posibilidad del arrepentimiento y la restauración. La historia de Amnón nos llama a confrontar nuestras propias acciones, a arrepentirnos y a buscar la restauración a través del perdón divino. Herodes, el rey en el tiempo del nacimiento de Jesús, es una figura que ilustra el miedo, la paranoia y la crueldad humana. Su orden de masacrar a los niños en Belén muestra hasta dónde puede llegar una mente llena de miedo y maldad. Sin embargo, la respuesta de Dios a este acto de violencia fue el nacimiento de Jesús, quien trajo luz y salvación al mundo. La historia de Herodes nos recuerda que incluso en medio del mal y la oscuridad,
Dios siempre tiene un plan redentor y salvador. La lección aquí es que el mal no puede impedir el propósito divino y que la justicia y la redención final siempre prevalecerán. Judas Iscariote, con su acto de traición, encarna la desesperación y la pérdida de la esperanza. Su historia muestra cómo la codicia y la falta de fe pueden llevar a decisiones devastadoras. Sin embargo, también nos enseña sobre el poder del arrepentimiento y la oportunidad de buscar la misericordia divina, aunque Judas no pudo encontrar paz en su tiempo de dolor. La lección espiritual aquí es que incluso los pecadores más grandes tienen la oportunidad de arrepentirse y buscar la restauración, pero debemos aceptar el regalo del perdón y la gracia. Cada uno de estos personajes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y decisiones. Sus historias nos enseñan que el pecado, aunque poderoso, no puede prevalecer contra la justicia y la misericordia de Dios. La redención y el perdón están disponibles para aquellos que se arrepienten, pero también es posible que la obstinación en el mal y la falta de arrepentimiento conduzcan a la separación eterna. A través de estas historias, la Biblia nos recuerda que hay un llamado constante a la justicia, al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. Finalmente, la historia de estos personajes nos enseña que la elección de seguir a Dios, aunque difícil y llena de sacrificios, siempre trae vida y esperanza, mientras que la desobediencia y la falta de arrepentimiento conducen inevitablemente a la destrucción y la separación de su amor. La lección más importante que podemos aprender es que la gracia y el perdón están siempre disponibles y que Dios está esperando nuestro regreso con los brazos abiertos. Ahora, para concluir nuestra serie de relatos, nos enfrentamos a la historia de Manasés, un rey cuya conversión y arrepentimiento nos muestran el poder restaurador de la gracia divina. Resumen y reflexión final. A lo largo de este video, hemos explorado las historias de 7 personajes bíblicos que, a través de sus decisiones malignas, dejaron una huella indeleble en la narrativa sagrada y en la historia de la humanidad. Caín, el primer asesino, cuya envidia lo llevó a cometer un crimen atroz contra su hermano Abel. El faraón, cuya obstinación no solo le costó el reino, sino la vida de su pueblo. Jezabel, la reina corrupta que, con su maldad, persiguió a los profetas de Dios hasta su trágico fin. Amnón, cuyo abuso devastó a su familia y sembró el odio que resultó en la caída de su linaje. Herodes, el rey paranoico que ordenó la masacre de inocentes para proteger su trono. Judas, el apóstol que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Y finalmente, Satanás, la personificación del mal, cuyo engaño en el jardín del Edén sembró las semillas de la caída de la humanidad. Cada uno de estos personajes nos ofrece una lección vital. El pecado no solo destruye al que lo comete, sino que tiene un impacto profundo en los demás. La envidia, el orgullo, la ira, la manipulación, la crueldad y la traición son las fuerzas que se apoderan de sus corazones y los llevan por caminos de destrucción. Sin embargo, la Biblia también nos muestra que cada uno de estos actos tiene consecuencias inevitables, ya sea en la justicia divina o en el sufrimiento de aquellos que son afectados. Pero, más allá de la condena y la destrucción, hay una lección profunda sobre el arrepentimiento y la misericordia. A través de las historias de estos personajes, podemos ver cómo la gracia de Dios, aunque disponible para todos, no siempre es abrazada por aquellos que eligen persistir en su maldad. Sin embargo, el llamado a la redención sigue presente y la Biblia nos muestra, a través de figuras como David o el propio Jesús, que siempre hay espacio para el arrepentimiento y la restauración,
si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y regresar a Dios con un corazón sincero. Estas narrativas no son solo lecciones de lo que ocurre cuando se eligen caminos oscuros, sino también advertencias sobre las decisiones que tomamos en la vida diaria. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones, a examinar si nuestros corazones están dominados por el pecado y a buscar el perdón de Dios. La historia de los personajes más malignos de la Biblia es un recordatorio constante de que la lucha entre el bien y el mal no es solo algo que ocurrió hace miles de años, sino que se libra diariamente en nuestras propias vidas. Al mirar estas historias, nos preguntamos, ¿qué podemos aprender de ellos para evitar caer en los mismos errores? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y misericordia que Dios nos ha enseñado? Y, lo más importante, ¿estamos dispuestos a tomar decisiones que nos acerquen a la verdad, la bondad y la justicia? ¿O vamos a seguir el camino del mal que solo lleva a la destrucción y al dolor? Ahora es tu turno. Después de haber conocido las trágicas historias de estos personajes bíblicos, queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estos personajes crees que fue el más malvado? ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de ellos en nuestra vida diaria? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte tu reflexión. No olvides darle like si encontraste útil este video y suscribirte para más contenido sobre las enseñanzas de la Biblia. Hasta la próxima.